Entonces empecemos con este verso 2 de Mateo 5, ¿sí? Que dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, esta es el primer paso, el primer peldaño para que nosotros podamos, ¿qué? Estar delante del Eterno, para que nosotros podamos ser los discípulos del Eterno. ¿Y qué nos dice? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres. Bueno, vamos a ir entendiendo poco a poco qué es lo que nos quiere decir acá el Eterno que debemos de tener como primer paso para hacer qué, para ser sus discípulos, ¿sí? Y vamos a ver que la palabra bienaventurado es echer en hebreo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Dichoso, feliz, enriquecido. Entonces, ¿qué quiere decir? Dichosos los pobres en espíritu o feliz las personas que son, ¿qué? Pobres de espíritu. Tiene un poquito más de sentido, nos da un poquito más de esto. Ahora vamos a ir poco a poco entendiendo las otras palabras, ¿cierto? Entonces, algo que nos dice y algo que explica Joseph allí en el audio, y es que nos dice es que la palabra dichoso y rico tienen que ver, ¿sí? No en riqueza, o sea, cuando nosotros hablamos de riqueza, casi siempre lo ponemos a nivel monetario, a nivel de bienes, a nivel de muchas cosas, ¿cierto? Pero se nos olvida que también hay una riqueza que es mucho mejor, que es mucho más grande, que es ¿cuál? La espiritual, la eterna, la que es con el eterno, ¿sí? Y vamos a ver qué rico en hebreo se dice asir y empieza con una y. ¿Sí? Y la palabra dichoso empieza con la letra Aleph, ¿sí? Que esto es lo único que tiene como diferente las dos palabras, ¿sí? Las dos palabras, esta es la única, al inicio es lo diferente, ¿sí? Pero realmente consta y casi tiene su mismo principio, ¿sí? Y cuán feliz, o sea, cuán bienaventurado, cuán dichosos vamos a ser realmente cuando nuestra riqueza no sea material, no sea física, sino sea una riqueza, ¿qué? Espiritual, que la estemos pensando y la estemos haciendo, pero en el reino de los cielos, ¿sí? Y a esto es a lo que estamos llamados a hacer esto, ¿sí? Pero cuando Yeshua ve que todas estas multitudes estaban oprimiéndole, estaban allí solo buscándolo por ciertas cosas, pues él que dice, no, yo me retiro y me voy a un lugar apartado donde realmente pueda dar, donde realmente pueda establecer y levantar el tabernáculo caído de David. ¿Y esto qué quiere decir? Que por más que nosotros sigamos a las multitudes, que donde vaya Pedrito, Juanito, Romanito, bueno, los que sea, y yo los siga solo a ellos, porque es que ellos siguen la multitud, pues ¿qué estoy haciendo? Es posiblemente que me esté alejando del Eterno. ¿Sí? Nosotros no somos para seguir multitudes, porque si no el Eterno hubiera llamado multitudes y no nos hubiera llamado por nuestros nombres, no nos hubiera llamado de una manera un poquito más cercana, ¿sí? Su estrategia y sería así como los evangelistas que vemos hoy en día. Hoy en día un evangelista, cuando ustedes han visto que se presente a un grupo de dos, tres personas. Un evangelista hoy que se respete tiene que tener miles y llenar un estadio porque o si no, no se siente evangelista, ¿cierto? Pero saber que eso no es el evangelista. El evangelista es el que lleva el mensaje, el que transmite el mensaje a todo aquel que lo necesita, ¿sí? Y a eso es a lo que nosotros estamos llamados. Si tú solo le estás enseñando a una persona, gloria a Dios, porque Dios te está utilizando para llegar a esta persona y poderla conquistar, poderla levantar. Si no te ha llevado multitudes, y es que Dios no es un Dios de multitudes, Dios no es un representante para llegar a todo el mundo, sino que ¿qué? Sino que Él está llamado a buscar a aquellos que son sus hijos, a aquellos que son sus hijos, aquellos que son quienes, sus discípulos, ¿sí?
Y eso es lo que tiene que hacer. Por eso él como representante de las 12 tribus, como cabeza de Israel, pues ¿qué tiene que hacer? Levantar el tabernáculo caído de la casa de Israel. El propósito es el que ir y ser luz en medio de las naciones, ser la sal de la tierra en medio de las naciones, para que todos aquellos que quieran ser sus discípulos, no de palabra, no de boca, sino de hecho, de verdad, pues ahí sí podamos seguirlo, ¿cierto? Por eso es que él tuvo que pasar todo este proceso, por eso es que vimos con la tentación cómo él tuvo que vencerla, vimos cómo él tuvo que pasar todo eso, ¿para qué? Para llegar realmente a vencer y poder ahí sí llegar y cumplir el verdadero propósito que nosotros como seres humanos teníamos, como pueblo de Israel teníamos, que era ¿qué? El desafío de ir y llevar la luz a todo el mundo, de ir y llevar la sal a todo el mundo y no quedarnos solo con ellas o simplemente rechazarla y pensar que como somos llamados y como somos escogidos, pues no teníamos nada que hacer o nada que nos tocara hacer, ¿sí? Por eso es que Satanás cuando le tienta, ahí en el verso 8 del capítulo 4, ¿cierto? Vamos a recordar un poquito lo que vimos en la tentación. ¿Qué le dice Satanás? Le dice, vuelo llevó a un pináculo más alto, al lugar más alto del monte, y le dijo, tírate, tírate de acá, porque es que yo sé y escrito está que qué, que todos te van a adorar, que si tú te tiras van a venir los ángeles, te van a rescatar y te van a servir, ¿sí? O sea, le estaba diciendo, tírate por fama, por fortuna, porque qué hubiera pasado si él lo hubiera hecho y todas las personas que estaban abajo en el templo lo hubieran visto que hubiera pasado. Pues todos, mejor dicho, uy, este es un Dios, uy, qué milagro, uy, no sé qué, ¿cierto? Pero realmente no hubiera habido un cambio de corazón, sino todos le creerían por un milagro, por algo asombroso, como hoy en día la gente sigue más los milagritos, busca más un milagro, busca más cómo beneficiarse, sí, más que realmente tener una obligación con aquel que lo sanó, con aquel que lo esto. Por eso mucha gente que solo recibió el milagro y no cambió su corazón y no se la entregó realmente a Dios, ¿qué pasa después de 5 o 6 meses que pasó el milagro? Ya se les empieza a olvidar, ya empiezan a caminar conforme sus palabras, sus principios y pues dejan al Eterno otra vez a un lado, ¿no? Y por eso es que Jesucristo le responde contundentemente, ¿qué le dice? Pues que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo qué servirás. No podemos adorar a nadie más. Por eso cuando le mostró los reinos, después de en la segunda, en la tercera tentación, le muestra los reinos y le dice, mira, te voy a dar todo esto. Si postrado me adorares, sí, y con esta respuesta contundente que da Yeshua, pues, ¿qué dice? No, pues acá no podemos hacer esto. ¿Cómo así que yo voy a coger y me voy a tirar y voy a hacer todo esto? No podemos hacerlo. Yo no puedo coger y tomar el camino más fácil, el que menos me cueste, pues como necesito dinero y me quiero convertir en rico, pues voy y robo banco, voy y mato gente, voy y me vuelvo esto porque es el camino más fácil, ¿no? Pero realmente a eso estamos llamados a coger el camino fácil, a identificarnos con todos, a seguir a la multitud, a que si tú te pones a mirar hacia el cielo y no dejas de mirarlo, después llega otra persona y se queda mirando para el cielo y después lo mismo, después de lo mismo, cuando miramos hay 100 personas haciendo lo mismo, pero ¿por qué? Porque todos lo están haciendo, entonces yo tengo que seguir a la multitud, ¿no? Y eso se ve hoy en día. Hoy en día, si tú no te vistes como se viste aquel cantante reggaetonero, pues no estás en moda. Si no, tú no hablas y no tienes el celular último modelo, no estás a la moda. Si tú no caminas o no hablas como lo dice el mundo, con sus principios y no tienes éxito como lo dice el mundo, ¿qué pasa? Estás en la ruina, no eres nada, no eres nadie, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el mundo y nosotros preferimos seguir al mundo. Por eso la prueba de fuego que tenemos nosotros, ¿cuál es?
es el de vivir, es el de tener a Dios por encima de todo, sin importar las circunstancias, sin importar lo que estemos viviendo. Por eso cuando encontramos o entendemos la verdadera riqueza, la verdadera dicha, la verdadera felicidad que anhelamos, que buscamos, ¿cierto? Y a veces las buscamos solo en qué? En cosas materiales, en lo que me dicta el mundo, en el trago, en las fiestas, en mujeres, en hombres, en el trabajo, en el estudio, en mil cosas referentes a lo que el mundo me está diciendo que tengo que hacer, que allí encuentro la felicidad, que si tú viajas, vas a ser feliz, que si tú quieres una sala, quieres algo, lo puedes tener otra de una vez, pide un crédito y vas a ser feliz porque obtienes tu deseo, ¿cierto? Y todo eso nos lo dicta el mundo. Pero realmente cuando obtenemos eso, cuando cumplimos nuestro deseo, ¿somos felices? ¿Nos embarga la felicidad y la dicha? Pues puede que sí, pero solo momentáneamente, porque después nos damos cuenta de la factura, después nos damos cuenta del guayabo, después nos da cuenta de los corazones rotos que tenemos por andar buscando en otro lado lo que no tenemos. Por eso es que la dicha de ser, de reconocer que somos pobres, que necesitamos la riqueza espiritual, que sin Dios no somos nada, cuando reconocemos esto es que somos dichosos, es que somos felices porque sabemos que Dios es el único que nos puede llenar. Ahí reconocemos que Dios es el único que va a hacer en nuestras vidas un cambio real, un cambio radical en el cual podemos caminar conforme Él nos lo está diciendo. Entonces vamos a entender un poquito más qué es esto de pobre espíritu, ¿sí? Ya vamos yendo de camino, ya vamos encontrando que el pobre espíritu no quiere decir que yo tenga pobreza a nivel material, que yo esté en bancarrota, ¿no? Porque si no, pues David no hubiera entrado, Abraham no hubiera entrado, muchos de los que fueron muy ricos a nivel escritural, pues no hubieran entrado, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que en eso, en cuanto a riqueza, a pobreza espiritual, no quiere decir que voy a ser pobre en mi billetera, que tengo que andar con mi billetera llena de moscas en vez de plata. No, a eso no se refiere, ¿cierto? ¿A qué se refiere con eso? Que es una persona que siente lo contrario a aquella que es orgullosa, aquella que es altiva, aquella que piensa que es lo máximo, que es la última Coca-Cola del desierto, que es la única flor más hermosa de todo un jardín, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? De que ya dice definitivamente yo no soy nada sin Dios, de que ya eh, definitivamente no estoy conforme a lo que Dios me está pidiendo. De que por muy bonita y muy excelente que yo pueda ser para el mundo, sin Dios definitivamente yo no podría estar acá y me estaría perdiendo, ¿sí? Entonces esto es lo que podemos ver y acá ese es el contraste de lo que enseña Yeshua a lo que nosotros podemos entender actualmente, ¿cierto? Incluso actualmente, ¿qué le dicen a los papás que tienen que enseñarle a sus hijos a través de la psicología moderna? ¿Qué le recomienden? Ay, levántele la autoestima, enfatice, dígale que qué bonito, toca decirle todo para que se sienta bien, los importantes que son, sí, ay, no hay que afectar la autoestima del niño, por eso no hay que pegarle, porque pobrecito. No, no le llames la atención, no lo regañes, no lo castigues, dale todo porque es que pobrecito se va a quemar el niño y va a sufrirte un trauma, ¿sí? Más o menos eso es lo que nos vende la psicología de actualmente, pero realmente eso es lo que nos llama a ser el eterno, realmente nos dice que nuestra autoestima debe estar por los cielos, ¿cierto? Y lo que los demás piensen o hagan, pues
No me importa si ven que yo soy prepotente, si yo hago esto y si yo hago lo otro, a mí no me importa con tales que yo me sienta bien conmigo mismo y si tengo que arrasar con todo el mundo, lo arraso. No, eso no es a lo que Dios me está llamando. Dios me está llamando a que, ¿qué? A que nuestra autoestima no exista. Nos está diciendo que a nosotros no tenemos que tener autoestima, que ese de amarnos a nosotros mismos más que a los demás tampoco debe ser así. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú realmente y el prójimo, si lo recordamos, pues el prójimo, ¿quién es? Aquel que no lo merece. Entonces, por decirlo así, ama al ñerito de la esquina, ama al pobre de la esquina como te amas a ti mismo. Lo puedes hacer así como te amas, amarías a esas personas. Es difícil, ¿cierto? Porque a veces decimos, uff, con ellos yo no me voy a juntar, ¿cómo así que yo tengo que amarlo? Uy, no, y cómo huele de mal, uy, no, 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 ¿cómo voy a hacer eso, ¿cierto? Pero a eso estamos llamados, ¿sí? A amarlos, a estar negándonos a nosotros mismos, a morir allí mismo en la cruz con Jesucristo. Como dice Pablo, a menguar yo para que crezca quién? Yeshua. Si menguo yo, Yeshua va a crecer, va a estar en lo más alto de nuestras vidas, ¿cierto? Pero si yo me creo el más importante, si yo pienso que es por mi sabiduría que entiendo las escrituras, si yo me creo lo más importante, si yo pienso que yo no necesito a Yeshua para realmente entrar a la salvación, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy perdido. Pero si yo hago lo contrario y digo realmente yo no valgo nada, la revelación la tengo por misericordia, todo lo que he sido y todo lo que he recibido es gracias al Eterno, por su bendición, por su gracia, por un regalo inmerecido, por haberme perdonado, ¿sí? Pues ahí es cuando, ¿qué? Cuando entendemos que lo único que necesitamos es del Eterno, que realmente la dicha la vamos a tener con Él. Por eso es que hoy en día, ¿qué se está generando? Se está generando una personalidad en los jóvenes egoísta, orgullosa, vanagloriosa, que ni siquiera se les puede decir, venga, por ahí no es, porque, uy, no, cuidado, se les dice algo, porque es que ellos solo tienen la razón. No se les puede enseñar realmente un camino verdadero o instruir porque ellos dicen, no, yo acá como yo soy, a mí no me tienen que venir a cambiar, si me quieren con mis defectos, que me quieran, si no, pues se pueden ir. ¿Sí? ¿Cuánta gente no ha dicho eso, sí? Y pues, ¿qué sucede en esto? Por eso es que pasan divorcios, por eso es que hoy en día se matan por una simple pelea, porque como yo tengo que tener la razón y sin importar cómo, pues la tengo que tener, ¿cierto? Pues todo eso en vez de priorizar el servicio, el amarse los unos a los otros, el haberse negarse, por lo menos en el matrimonio, en una amistad, pues a veces nos toca negarnos pues para suplir al otro y así el otro para suplir a nosotros, ¿cierto? Si estamos en una amistad de hermandad, ¿sí? De amigos. ¿Qué pasa si la otra persona solo quiere hacer sus planes, solo quiere ir para donde él va? Pues, ¿qué va a pasar después con el tiempo con la otra persona? Pues se va a cansar y va a decir, no, solo para él, solo esto, pues tampoco, ¿sí? No, mejor voy y después conoce a otra persona donde sí están, ay, un día vamos donde tú quieres, otro día donde yo y otro así. ¿Y qué hacen? Pues están uniéndose, ¿sí? Y eso es lo que realmente hace una, una, una buena amistad, un buen matrimonio. A veces tengo que negarme a mí mismo. Si por lo menos yo soy airada, pues tengo que controlar mi mal genio, hablar cosas buenas, empezar a manejar mi vida, ¿cierto? ¿Para qué? Para no lastimar al otro, porque lo último que quiero hacer es lastimar a aquel que estoy amando, ¿cierto? O simplemente no dejarme llevar por mi egoísmo, no, que él siempre tiene que servirme a mí, que si él esté trabajando, esté no sé qué, tiene que hacer todo, no. Hay cosas que nosotros no somos autosuficientes y estamos más
que pensando en suplir nuestras necesidades, debemos de pensar en qué, en suplir las de nuestra pareja, las de nuestro amigo, las de aquellos que nos rodean, ¿sí? Pero tampoco al punto de olvidarte de ti, ¿no? Tenemos que tener también un balance de esto, ¿sí? Tenemos que ser unas personas humildes, ¿sí? Entonces, si tu autoestima tiene que venir del Señor, tiene que venir de lo que Él te da, del valor que Él te hace, pues ¿qué te hace? Tienes que sentir que realmente ya tú no eres el mismo porque está siendo tratada de él, porque a él no le gustan tus defectos, entonces ¿qué va a hacer? Te va a moldear. Sí, si nosotros a veces manejamos nuestros defectos para las personas que nos aman, para aquellos que realmente quieren estar con nosotros, pues ¿qué tenemos que hacer? A veces tenemos que controlar nuestras emociones, tenemos que controlar nuestras vidas y eso, ¿quién es el único que lo puede hacer? ¿Y quién es el único que te da el valor? ¿Quién es el único que realmente te puede poner en el lugar que tú mereces? Pues es el Eterno, ¿sí? Porque por más que tú quieras o por más que tú quieras subir, pues no puedes. Por eso es que Pablo en Romanos 7:24, ¿qué nos dice? Miserable de mí, miserable, soy muerto, estoy acabado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo que solo me lleva a la maldad, que solo me lleva al pecado, que solo me lleva a no hacer realmente lo que el Eterno me pide? ¿Cómo hago y quién me va a ayudar a librarme de esto? ¿Quién me va a clavar en la cruz y va a hacer que yo muera a mis deseos, a mis pasiones, a mi orgullo, a mis deseos, todo eso? ¿Quién lo hace? Pues el único que lo puede hacer, pues ¿quién es? Yeshua, ¿cierto? Y si hoy en día un psicólogo llega a escuchar estas palabras, ¿qué va a decir? ¿Qué es lo primero que pensaría? Pues que a Pablo le falta autoestima, que pobrecito ese no se quiere para nada, ¿cierto? Pero realmente Pablo entendía y sabía perfectamente que su valor no estaba en este mundo, que su valor no estaba en lo que él conociera o su sabiduría. Él sabía que su valor no estaba en sus fundamentos, en su palabra, en lo que él enseñaba, en lo que transmitía a los demás. Él sabía que su valor no era el ser reconocido, su valor no era ser un fariseo, su valor no era seguir la Torá, su valor en dónde lo encontraba con el Eterno. Su valor se lo daba a quién? Su creador, nuestro creador. Aquel que nos diseñó es el que nos da el verdadero valor. Por eso Él nos dice en 1 Corintios 15:9 que dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Qué dice ahí Pablo? Yo soy el más insignificante. Y podríamos decirlo a la vista de nosotros si Pablo fue más insignificante. Pues no mucho, ¿cierto? Porque al fin y al cabo Pablo hizo muchas cosas que incluso muchos de los discípulos ni siquiera se nombran. Ahí el que más se nombran son como tres o cuatro a lo largo de todo el Nuevo Testamento, pero los otros muy pocas veces. Entonces, imagínate acá la comprensión que Pablo tenía de que realmente todo lo que hacía no era por él mismo, sino que quién le estaba poniendo el sentir, quién le estaba dando la oportunidad de hacerlo y quién fue el que le reveló hacer todo esto. Pues Dios, no había nada que él hubiera hecho por sí mismo, porque dice, no soy digno de ser llamado apóstol, no soy digno de ser enviado a las naciones, no soy digno de enviar el mensaje, de hablar las palabras del Eterno, no soy digno porque cada vez caigo, no soy digno porque mi boca muy posiblemente habla dos o tiene dos fuentes, una que dice bendiciones cuando otros lo bendicen, pero también dice maldiciones cuando viene otra persona, nos regaña y se nos sale el apellido o se nos sale ese río que no debe salir de maldición, ¿sí? Y sigue diciendo, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia, pero por la misericordia de Dios, soy
lo que soy. Esta frase, este verso 10, es la que nunca se nos debe olvidar y es que gracias a Dios, gracias a su misericordia, gracias a todo lo que Él me ha dado, es que soy lo que soy hoy en día. No porque es que sea mi oportunidad, no porque fui muy bonita, no porque fui muy sabia y pude terminar todos los estudios, no fue porque mi sabiduría me llevara a toda esta revelación, no. Todo eso viene gracias a quién? Al Eterno, porque Él es el que nos ha dado todo. Todo lo que tenemos es para administrarlo, para que lo podamos trabajar y eso lo vemos en el libro de Malaquías, ¿sí? Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su don, su regalo que me está dando, ese regalo que yo no merezco, que dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes han trabajado más que todos ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, enfocarnos, estudiar las escrituras. Si vemos algún necesitado que escucha, que necesita de las palabras, pues ¿qué tenemos que hacer? Ir y hablarles, ir y mostrarle las palabras del Eterno, en vez de quedarnos callados, en vez de hacer de oídos sordos, ¿sí? Pero dice, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quién fue el que le puso la disposición de trabajar? ¿Quién fue el que le dio el amor por ir a hablarle a otros? ¿Quién fue el que le dio todo esto? El Eterno. Eso lo dice mismo ahí Pablo, ¿sí? Lo está ahí argumentando, dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Por qué? Porque lo hizo Dios. Dios los reveló, Dios se les reveló, Dios los conquistó, Dios los convenció, Dios les cambió y Dios es el que los tiene y los mantiene firmes. No es por mis bellas predicaciones, no fue por las bellas palabras de Pablo, no fue por lo que él hizo que convenció a todos los que lo seguían, no. El Eterno que utilizó como instrumento, por eso en el llamado de Pablo que dice, instrumento me es este, ¿sí? Un instrumento que es, hagan de cuenta que él fue el megáfono en las manos del Eterno, él fue ese micrófono en las manos del Eterno que le ayudaba a transmitir mucho mejor el mensaje de una manera audible para nosotros. Pero eso no quiere decir que el micrófono fue el que nos dio el mensaje, ¿o sí? No, ¿cierto? ¿Quién es el que lo transmitió? El Eterno. Él es el que nos convence, Él es el que hace todas las cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuánta gente podría hoy decir que gracias a Dios, que gracias al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, que gracias a todo esto que hizo Yeshua en la cruz, que eres gracias a todo esto? ¿Realmente lo decimos? Que gracias a Yeshua que murió allí fue que entramos al pacto o se nos ha olvidado y estamos orgullosos porque estamos salvos. ¿Sí? Acá es donde tenemos que tener en cuenta y muchos pues ¿qué piensan? Muchos no, es que es mi trabajo, por eso es que yo soy salva, no es mi esfuerzo en cumplir los mandamientos, es mi esfuerzo en hacer todo lo que el Eterno me dice o son mis ganas de estar estudiando, son mis ganas de estar delante de Él, pero ¿realmente decimos que es gracias a Dios? ¿Realmente le damos gracias a Dios por nuestra inteligencia? ¿Le damos gracias a Dios por todas estas amistades, por todos estos amigos que nos ayudaron a llegar acá hasta donde estamos, que realmente fueron instrumentos de Dios para mostrarnos la verdad? ¿Les damos gracias a Dios? Muchos lo hacen de dientes para afuera, pero en realidad no lo creen. Muchos piensan que, ay, sí, yo tengo todo porque me lo he ganado a pulso, porque he trabajado, porque he hecho, porque esto, porque lo otro. No, ¿qué debemos de tener nosotros? Tenemos que tener siempre una mentalidad de agradecimiento.
que gracias a Dios que Él sostiene el cielo, que gracias a Dios Él sostiene la tierra, no la deja que se abra, porque si no, ¿dónde estaríamos? Que gracias a Dios Él sostiene los mares para que no se vengan, que gracias a Dios tenemos todavía la vista muy bien, que caminamos, que tenemos las manos, que podemos hablar, que podemos pensar. ¿Cuánta gente no puede hacer esto? Y gracias al Eterno, realmente nosotros tenemos esta posibilidad de hacerlo, ¿sí? Que sí tenemos limitantes, como todos tenemos cierto limitante en ciertas cosas, pero eso también Dios lo puso ¿para qué? Para reconocer que sin Él no somos nada. Y eso también lo podemos ver en Lucas 17:11, que dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, recordemos que los leprosos no se podían acercar a la gente, tenían que tener una cierta distancia porque la lepra se traspasaba, ¿sí? Porque la lepra era como la pandemia, se transmitía de un lugar a otro y pues era fácil que si ellos nomás con un toque pues tuvieran también lepra, ¿sí? Así como tuvimos ese coronavirus, que no nos podíamos acercar a aquel que tuviera el virus o si no, nos contagiábamos, ¿cierto? Lo mismo pasaba con esa época para los leprosos. Y a ellos por eso los mantenían lejos, incluso tenían ciudades específicamente solo para los leprosos, ¿sí? Y sigue entonces y dice, verso 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de vos, de nosotros. Esto no lo dijeron así como yo lo estoy diciendo, eso lo dijeron a grito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban lejos. Tuvieron acá cuando dice alzaron la voz, es que gritaron, ¿sí? Es que mejor dicho, impactaron y estaban como cuando tú le gritas de una esquina a otra esquina a alguien que conoces, ¿no? Así mismo. Y sigue diciendo en el verso 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificó a Dios a gran voz. Sea gritando, glorificó, le dio gracias, ¿sí? Y dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y este era qué? Un samaritano. Muy posiblemente los otros 9 eran judíos, no se sabe si eran judíos, pero regresó un samaritano, alguien que no estaba en pacto, alguien que para esa época era menospreciado, no se tenía bien ni siquiera tocarlo o estar con estas personas. Incluso hoy en día, tanto los judíos como los samaritanos se odian, se detestan, por así decirlo. Puede que no todos, pero sí a nivel general hay como un recelo, ¿sí? Es como por decir esto de las barras bravas, no sé, en México, no sé, en Bolivia o en Brasil, como sea, pero por lo menos cuando uno se pelean y tienen una rencilla porque son como de lados opuestos, ¿sí? Eso es lo que pasaba, ¿sí? Los judíos, ¿por qué no los querían? Porque pues eran gente, eran israelitas que se habían mezclado con gente que era de las naciones, pero todavía tenían fundamentos en las escrituras, todavía creían en algo, todavía sabían que había un Mesías que los iba a rescatar. O sea, su fe no era tan lejos a la que era de los judíos, ¿sí? Que tenían ciertas cositas de diferencia, sí, pero los judíos que decían, no, yo con ellos no me acerco, con ellos no esto, porque ellos fueron en contra del Eterno, porque ellos se mezclaron, porque ellos decidieron perderse, porque ellos decidieron hacer algo que el Eterno nos dijo que no hiciéramos, entonces ahora no los vamos a tocar, no le vamos a hablar, no les vamos a decir nada, y hay del que vaya y coma con ellos, porque eso era de lo peor, ¿cierto? Pero vemos que el único que realmente tuvo ese amor, ese agradecimiento, esa alegría por haber sido sana, por haber sido sano y acercarse a Yeshua, aquel que lo sanó, y darle gracias y postrarse en tierra, ¿sí? Y eso que le dijo Yeshua,
¿No son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, acá cuando especifica que este extranjero es como si los otros realmente hubieran sido del pueblo de Judá. Sí, y vemos que ellos por el orgullo, por la arrogancia, pensaron que era algo que Dios tenía que hacer porque ellos estaban guardando los mandamientos, porque ellos estaban guardando los estatutos, pues dijeron, Dios me tiene que sanar. Cuando Dios no está en obligación de darnos nada, antes Él nos da mucho. Si antes les dio ese regalo, fue realmente por misericordia y por gracia, porque les estaba manteniendo vivo, les estaba dando oportunidad, les está dando muchas cosas, pero nosotros a veces nos enfocamos solo en lo malo, solo en lo que pasa, pero olvidamos las demás cosas que pasamos por alto que siempre están. Siempre sabemos que el sol aparece todas las mañanas, ¿cierto? Y sabemos que al caer la tarde llega la luna. Siempre confiamos en que estén las dos cosas, pero le agradecemos a Dios porque el sol no se haya derramado, porque el sol no dañe nuestra capa y nos chamusque y nos queme, ¿sí? No le damos gracias a Dios porque la luna un día diga y se mueva 1 centímetro y diga ya no quiero iluminar. No le damos gracias a Dios por todas estas cosas de tener el aire, de tener oxígeno, porque si Dios se le olvidara un día ponernos oxígeno a nosotros, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Estaríamos acá? No, ¿cierto? Por eso es que debemos dejarle gracias a Dios todo el tiempo, todo esto antes de exigirle, antes de estar como loritos o como las aves que solo abren la boca para pedir y para pedir, no. Debemos de recordar de estar agradecidos y que Dios ya nos está dando todo lo que necesitamos, que si Él quiere darnos de más es gracias a qué? A su misericordia, gracias a su fidelidad, gracias a ese amor inmerecido que Él tiene por nosotros, ¿sí? Por eso que le dijo Yeshua, levántate, vete, tu fe te ha salvado, tu fidelidad, tu agradecimiento, tu corazón sincero, tu búsqueda del saber que sin que Dios no te hubiera dado eso, que si Dios no hubiera sido misericordioso, no hubiera sido sano. ¿Sí? Y esto fue algo que Dios solo puede dar. Entonces, ¿qué pasó? Todos los otros 9 no tenían gratitud, tenían era orgullo y mucha gente también hace lo mismo. Reciben su milagro y cuando lo reciben se olvidaron de Dios. Dieron media vuelta y ya con Dios no estamos. ¿Mm? Por eso es que Dios a veces no nos quita ciertas enfermedades o ciertas cosas. ¿Para qué? Para que lo busquemos a Él, para que dependamos de Él, ¿sí? Y a eso, pues, a veces es por eso que muy posiblemente tengamos un afecto, tengamos, como lo dice Pablo, un aguijón en la carne que no se sabe qué era este aguijón, no se sabe qué era realmente aquello que hacía que Pablo reconociera que realmente era débil, que era frágil, que no era tan importante como realmente creía, ¿sí? Y esto pues lo llevó a que Dios le dijera, no me pidas más que te quite el aguijón, ¿por qué? Porque yo me fortalezco en tu debilidad, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos pasando por estas pruebas, es que gracias a Dios Él está obrando en nosotros y que gracias todavía a eso es que reconocemos que realmente sin Dios, pues nada somos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace toda esta gente para demostrarle a Dios que viven agradecidos con Él? ¿Qué hacemos a veces nosotros para demostrarle que realmente estamos agradecidos con Él? ¿Cómo lo podríamos hacer, Nasli? ¿Me puedes repetir la pregunta, porfa? Es que se te escucha entrecortado. Vale, vale. ¿Cómo podríamos demostrarle a Dios que estamos agradecidos con Él? En algún momento de la Biblia leí que más por la obediencia que por nuestros actos. Es cuando somos obedientes, cuando simplemente guardamos el día de reposo, cuando guardamos sus mandamientos, cuando los respetamos, ahí es cuando demostramos lo que tú dices. Ujú. Sí, y así es que nosotros podemos hacerlo, pero también que de la manera en reconocer
que sin Él no somos nada. Cuando nosotros más que el hacer obras, más que el hacer esos, y eso sí también nos lleva al agradecimiento, el agradecimiento nos lleva también a qué? A querer agradarle, a querer estar delante de Él, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con aquellos que reconocen y cuando nosotros reconocemos que no podemos hacer nada, como lo dijo David, que somos como un gusano, que incluso Yeshua nos llamó como burritos, entonces cuando reconocemos que somos burros, que somos de una servidura, que mejor dicho nosotros preferimos tener un corazón perverso, preferimos irnos hacia las cosas malas, cuando reconocemos que realmente no tenemos nada sin Él, que sin Él no somos nada, que nuestra vida podría ser peor de la que ahorita es sin Él, ¿sí? Ahí cuando reconocemos eso, es que realmente estamos andando en lo que Dios nos pide. Pero cuando no entendemos esto, cuando no reconocemos, cuando no entendemos y pensamos que es porque yo obedezco, que es porque yo guardo, que es porque yo todo esto, pues, ¿qué es eso? Eso es una falsa humildad, porque realmente estoy pensando que por mis obras, que el porque yo sea humilde, que el porque yo, ay, no le hable malas palabras a los demás, ya con eso tengo, y pienso que eso ya me lleva a la salvación, o es lo que hoy en día se promueve mucho en las iglesias cristianas, que qué. Que ay, no, tranquilo, hoy estamos en la gracia, hoy estamos en todo, pues están profesando que una falsa humildad, porque no están reconociendo que si nosotros no le obedecemos, que si nosotros no andamos como Él nos pide, que si nosotros realmente no nos humillamos ante Él y reconocemos nuestra bajeza, nuestra maldad, nuestra transgresión, pues definitivamente nada va a ser. Porque si nosotros fuéramos, imagínense ser mansos cuando realmente no sabemos controlar nuestras emociones, o querer ser pacientes cuando ni siquiera podemos estar 2 minutos en una fila porque ya, mejor dicho, se nos sube a la cabeza el mal genio y queremos salir corriendo, no tenemos paciencia, entonces, esos son cosas que nos demuestra que realmente si Él no está en nuestras vidas, si Él no nos maneja, si Él no cambia nuestro carácter, si Él no cambia nuestro corazón, pues definitivamente, ¿qué va a pasar? No vamos a poder servirle realmente como queríamos, no podíamos estar realmente delante de Él y por eso es que nuevamente les digo, sin Él no podemos hacer nada. Si aquel que nos diseñó no nos cambia el corazón, no nos cambia nuestras actitudes, no nos cambia esos defectos que tenemos, así como el alfarero que coge el barro y lo moldea y lo diseña y como ve que le quedó mal, vuelve y lo desbarata y vuelve y lo arma, ¿cierto? Y ahí sí ve que le queda bonito, ahí sí ve que es un vaso de honra, así mismo el Eterno tiene que hacer con nosotros. Y sabemos que ese proceso no es fácil. Es como cuando se hace el proceso y si algo, véanse un video, busquen cómo es que se hace para perfeccionar el oro, para sacar el oro puro, ¿sí? ¿Cómo es que se hace? ¿Qué proceso tiene que pasar? Y ese mismo proceso es el que tiene que pasar en nuestras vidas, ¿sí? O cómo escoge y se repara una obra de arte dañada, una obra de arte que no tiene y ya está años vieja, que ya no tiene el mismo brillo que cuando se pintó por primera vez. ¿Cómo tienen que hacer para restaurarla? Y eso es un proceso que no es fácil, tiene que utilizarse ciertas cosas, tiene que haber ciertas cosas a lo largo para hacer esa pintura, pero eso no es de la noche en la mañana, que yo me siento ahorita y en una hora ya la tengo restaurada. No es así. Y eso es algo que también va a pasar en nuestras vidas. Es un proceso que pasa lento, que muy posible nosotros no lo vamos a ver, pero cuando veamos y pasamos por una situación en la que nosotros digamos, no, acá definitivamente voy a fallar, y cuando realmente vamos a reaccionar, no reaccionamos como nosotros pensamos o como nosotros reaccionaríamos antes, sino que como estamos estudiando, como estamos queriendo hacer caso a lo que el Eterno nos dice, como queremos humillarnos y saber que sin Él nada somos, entonces si yo no soy nada sin Él, pues tengo que aprender qué
qué es lo que él me está diciendo que yo tengo que hacer. Si yo no soy nada, soy peor que un esclavo sin él, pues mejor me quedo con él siendo esclavo, siendo siervo, pues con el fin de que él me ayude y me bendiga, ¿cierto? Pues a eso es a lo que estamos llamados. Por eso es que no hay que tener obras, por eso es que ellos incluso consideran que nosotros pues debemos descansar en la gracia, que Él ya nos perdonó y que no necesitamos obras, pero realmente es como Nasli lo dice, si nosotros estamos agradecidos, si nosotros sabemos y queremos corresponder al amor de Dios, como lo único que lo podemos hacer con obras, con obediencia, ¿sí? Dime, María Elizabeth, Eh, una pregunta. dale. Eso de, sí, entendí que nuestra salvación no es por nuestras obras, Ujú. ¿no? Por más que nos esforcemos, por más que nosotros demos todos de sí, el Señor escrito está, dice que todo lo que hacemos es trapo de inmundicia, Ajá, ¿no? Entonces, ahí yo me pregunto, cuando habla, no sé si es Santiago, cuando dice la fe, muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras. ajá. Ahí es un poquito que bate, entonces ahí da un choque así, ¿cómo así? A ver, no Bueno. entendí, entonces, por favor. Claro, te lo puedo explicar de esta manera más sencilla, ¿sí? Pongamos el ejemplo de un matrimonio, pongamos el ejemplo de un padre y un hijo, ¿sí? En el ejemplo de un matrimonio, ¿qué tal? Bueno, acá solo habemos mujeres, entonces hagámoslo a mujeres. Si nosotros como mujeres tenemos un esposo y él nos dice que nos ama, pero nunca nos ha traído una flor, nunca nos ha traído un regalo, nunca se preocupa por nosotros, nunca está pendiente de ti, tú puedes andar con todo roto, tú puedes andar, mejor dicho, en la miseria y él ni siquiera te mira, ni siquiera te da para que vayas y compres algo, no anda pendiente de nada de eso. ¿Ustedes pensarían que realmente los está amando? No, Exactamente, tienen que haber hechos para mostrar el amor, ¿sí? Lo mismo pasa con Dios. Si nosotros queremos mostrar el amor, el agradecimiento que tenemos por lo que Él está haciendo, por eso es que Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, yo te voy a evidenciar que realmente estoy viviendo conforme a lo que dice mi fe, conforme a lo que dice la palabra, conforme a lo que dice mi maestro, ¿sí? Porque es lo mismo que un padre a un hijo. ¿Qué tal el padre le diga a su hijo, yo te amo, yo te adoro, yo mejor dicho doy la vida por ti, pero siempre llega a casa y le pega, pero siempre ni siquiera le pone cuidado, pero ni siquiera le dedica 10 minutos para enseñarle algo de la tarea. Y lo único que le dice, ay, es que váyase de aquí, usted me estorba, pero al rato le está diciendo, te quiero, te amo, porque eres lo mejor de mi vida. ¿Lo está amando realmente? no. En- Exactamente. Entonces el amor, el agradecimiento se muestra con qué? Con hechos, más que con palabras, más que con decir, no, pues yo sigo a Dios y amo a Dios, pero en mi vida no actúo y no ando como Dios me está pidiendo, pues realmente no estoy haciendo nada. Lo mismo lo podemos ver a manera laboral. Sí, yo digo que pertenezco a X empresa y la empresa me dice que yo tengo que cumplir con ciertas funciones. ¿Qué pasa si yo no cumplo esas funciones? ¿Voy a pertenecer a esa empresa o solo pertenezco ahí a esa empresa porque es que vea, soy santica y allí puedo hacer y deshacer y me puedo quedar hasta dormida y sentada y con eso ya tengo para que me llegue el salario cada mes? No, ¿cierto? Si en nuestro diario y si nosotros a nivel físico no aceptamos nada y por lo menos nomás para el estudio, ¿sí? También tiene que haber evidencias de que tú estudiaste, ¿sí? O si no, de nada valió. Y si tú no tienes esa evidencia, ¿cómo vas a decir que realmente estudiaste, que realmente hiciste? ¿Sí? Es lo mismo que pasa con la fe.
con la fidelidad, con el agradecimiento, ¿sí? Tú no vas a ser agradecido solo porque sí o solo porque esto, sino porque lo vas a reflejar y lo vas a mostrar. Dime, María Elizabeth. Entonces ahí yo veo así, según como tú lo explicas, existe un riesgo, ¿no? En todos nosotros, porque a medida que vamos aprendiendo la palabra, comprendiendo, entendiendo y Ujú, poniendo por obra, empieza a entrar en nosotros mismos que como estamos obedeciendo, estoy obedeciendo, entonces viene ¿cómo se puede decir? Una confianza, no en la gracia de Dios, sino ya viene, ujú. entra una confianza en aquello que uno está haciendo. Entonces ya Exacto. no comienza a andar uno así, decir, esto no, es que si yo me estoy portando bien, estoy haciendo esto, estoy obedeciendo, estoy haciendo Shabbat, estoy aquí. Ujú, Entonces, entonces yo pienso que yo tengo, ahí entra el pensamiento, entonces yo tengo derecho o yo tengo o como todo el mundo dice, ¿no ve? Tú tienes, tú mereces, digamos, ¿no? ujú. Entonces, ahí es donde yo pienso que todos nosotros corremos riesgo. Yo pienso que yo también estaba corriendo riesgo porque a medida que uno se va portando bien, entonces uno va aflojando, parece que va aflojando. Pero cuando de repente te dicen que por más lo que hagas es trapo de inmundicia, entonces ahí que no bate en la cabeza, no consigues entender. O sea, ahí uno puede decir, entonces no necesito hacer las obras, no necesito porque si es de gracia, el Señor me ama de gracia me va a dar la salvación, entonces, ¿para qué? Puedo seguir, continuar. O sea, existe ese riesgo, ¿no? Porque al final es una palabra que dice y otra palabra que rebate, entonces ahí uno le da un cortocircuito y bueno, y ahí, entonces, tengo que portarme bien. Yo pienso que ahí debe entrar la palabra, dice como de que aquel que se esfuerza, aquel que persevera en hacer lo bueno, ese va a tener, digamos, ese alcanza la fidelidad, ¿no? Si uno anda fiel, alcanza no sé si es, no sé qué es lo que el Señor promete, alcanza la salvación, ¿será? O si es Ujú, la corona de, como decir, el campeonato, ¿no? Como una carrera, tengo que esforzarme para llegar a la meta. Y la meta ujú. sería entonces el regreso del Señor, ¿no? Mientras Él no regresa, entonces tenemos que seguir corriendo. ¿Es así? Más o menos. ¿Estoy entendiendo? Pues bueno, mira, tú, bueno, es que es complicado, por eso es que Yeshua nos dice los pobres de espíritu, ¿sí? Eso no quiere decir que tú no vayas a obedecer y es como algo que realmente lo vamos a ver cuando ya veamos los otros, ¿sí? Las otras bienaventuranzas, porque todo esto es un proceso del ser, del carácter que nosotros vamos a tener. Y es que nosotros podemos hacer las obras, pero es algo que nosotros tenemos por condición. Si realmente tú quieres que te vaya bien, pues guarda mis mandamientos, obedece, ¿sí? Es como por decir, un niño no puede decir, ay, o bueno, un esposo le diga a su mujer, no, mira, yo te estoy dando esto, te estoy trabajando y estoy cumpliendo con todo esto. Y eso es algo que yo te estoy dando de más. Usted está viviendo de arrimar. ¿Realmente es eso? No. Cuando te casaste, cuando se fueron a vivir juntos, pues que el compromiso que era, pues vaya, trabaje, usted va a ayudar acá en la casa mientras pues yo me quedo con los chinos, ¿no? Si en el caso que estuviera embarazada, si no, pues por mutuo acuerdo, pues los dos trabajan y los dos proveen. Eso no quiere decir que no sea su condición o que no sea algo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Antes de nosotros decir y si nosotros queremos realmente andar y caminar conforme a lo que Dios nos dice, pues es que tenemos que mostrar obras, tenemos que mostrar frutos, ¿sí? Y es algo que es una condición que Él nos pone a nivel de qué, a nivel de norma, a nivel de ley, ¿sí? Que nosotros tenemos que hacer algo para demostrar lo que esto. Pero eso no quiere decir que porque yo estoy cumpliendo, entonces se me va a subir el orgullo. Y antes de eso no puede ser así. Por eso dice que bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, aquellos
que saben que esas obras que están haciendo no las están haciendo por ellos mismos, las están haciendo por Dios para quedar agradar a Dios, más no para que lo aplaudan, más no para que reciban bendición, nada de eso, porque realmente el único que te da la capacidad de inteligencia, la capacidad para poder hacer esas cosas, para tener el corazón de ir y hablarle a los demás, para tener el corazón y la decisión de guardar el Shabbat, para tener la decisión de guardar sus festividades en vez de estar haciendo otras cosas, para tener y tomar la decisión de dejar de comer cerdo y seguir a lo que él dice a pesar de mi carne, a pesar de que a mí me fascina el cerdo, ¿sí? Eso es algo que quien lo pone, el Eterno. Entonces, cuando yo acepto esa condición de pobreza espiritual, esa condición de decir, yo no puedo vivir sin Él, porque si yo me alejo de Él, por más que yo haga obras, las voy a estar haciendo como de hipocresía, porque mi corazón está lejos de Él, ¿sí? Por eso es que, ¿qué pasaba en Isaías? ¿Qué pasaba con Jeremías para su época cuando ellos estaban hablándole al pueblo? Cuando ellos les estaba diciendo al pueblo, hipócritas, ustedes de labios buscan a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Vuelvan a Él, vuelvan y hagan techubá, porque es que ellos realmente estaban cumpliendo con las ofrendas, estaban cumpliendo con todo lo que dice la ley, pero además, ¿qué estaban haciendo? Estaban regalándole y llevándole tortas con pasas a los dioses, estaban adorando a otros dioses en árboles frondosos, estaban haciendo otras cosas que no les correspondía y que no estaban escritos en la Torá, ¿sí? Entonces, por eso no podemos decir que las obras me van a salvar. Las obras que hacen, las obras es un reflejo de lo que el Eterno está haciendo en tu vida. Si tú no estás mostrando obras y si tú piensas que todavía estás en la gracia y que porque como estamos en la gracia puedo hacer y deshacer porque el Eterno me tiene que perdonar, eso no es así. Él ya te perdonó, pero eso no quiere decir que por eso vamos a pisotear la sangre y eso no lo dice Hebreo, ¿sí? Ay de nosotros, si llegamos a pisotear la sangre de Yeshua, aquella sangre que por decir, ay no, pues ya estamos en la gracia, él ya murió, ahora puede echar rienda suelta que él me tiene que perdonar. Él no te tiene que perdonar. Sí, él perdona y él mira a quién, al quebrantado de espíritu, aquel que sabe que su condición no es buena, aquel que sabe que realmente aunque guarde los mandamientos, su carne también le está pidiendo que haga otras cosas, que a pesar de que ahorita puedo estar acá alabando al Eterno, salgo, doy media vuelta y alguien me sacó el mal genio y digo 5 cosas bonitas, no, las digo feas, maldigo a alguien, ¿sí? Y estoy fallándole al Eterno solo en ese momento. Entonces, a eso es a lo que nos dice, a aceptar que mi condición realmente no es perfecta, que yo no voy a andar perfectamente en los caminos del Eterno, que por más que yo quiera, mi cuerpo que me lleva al pecado. Por eso es que Pablo dijo, ¿quién me puede librar de este cuerpo? ¿Quién me va a llevar y quién me va a librar? Porque este cuerpo me lleva a la muerte. Miserable de mí. O como lo dice Isaías en el momento cuando vio la visión de que el Eterno estaba allí, de que, mejor dicho, estaba allí, sí, le estaba mostrando el trono como tal. ¿Y qué dice? Soy muerto. ¿Por qué? Porque soy de labios inmundos y estoy en medio de un pueblo inmundo. Cuando yo reconozco que no tengo valor alguno, o sea, que ni siquiera las obras que yo haga me van a salvar, eso es reconocer que todo lo que yo puedo hacer y todo lo que estoy haciendo es gracias al Eterno, es que estoy reconociendo que realmente él es el que puede purificarme, es el que puede convencer a mi corazón, a mi mente, a todo mi cuerpo para que yo le obedezca a Él. Él es el que puede cambiar mi actitud de grosera por una actitud de respetuosa, puede cambiar mi mal genio
por una persona pacífica va a ser muy difícil que le saquen el mal genio, que vamos a poder controlar nuestras emociones, así como lo hizo Moisés. Por eso fue el hombre más manso en la tierra. Imagínense 40 años escuchando cómo eran de malagradecidos, cómo tentaban, cómo le peleaban cada ratico, cómo se andaban quejando. Ustedes escuchen a un niño quejándose todo un día, a ver si ustedes no va a llegar el momento y ya los paran porque ya se cansan, ¿sí? Eso mismo tenemos que mirar nosotros, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos que no somos perfectos, que definitivamente nosotros fallamos, que estos cuerpos nos llevan a qué? A la muerte, que mejor dicho, no tenemos nada que hacer. Nosotros antes más lo que hacemos es, estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando reconocemos que mi corazón es perverso y lo que quiere es estar en el chisme, en la mentira, en buscar a lo que dicen los demás, en seguir a lo que dicen las multitudes, en vez que cuando reconocemos eso, pues ahí sí es que sabemos que Yeshua nos va a buscar. Ahí sí sabemos que Él nos va a salvar. ¿Por qué? Porque ahí le vamos a pedir que nos purifique, porque ahí vamos a estar rogándole a Él que nos limpie, que cambie este corazón de piedra insensible que a veces no quiere hacer su voluntad y la cambie para que nosotros podamos hacer su voluntad, ¿sí? Porque no siempre, y eso ustedes me lo pueden decir, si ustedes todos los sábados se levantan con las ganas de buscar del Eterno. O si llega el atardecer del día viernes y ustedes ya están corriendo y ya están sentadas a la hora que empieza el atardecer para buscar a Dios. O están haciendo otras cosas, ¿sí? O en el momento en que Dios te dice, ven, tú apartaste este tiempo para estudiar las escrituras, preciso se te aparejó algo, tuviste una visita, tuviste algo y dejaste a un lado a Dios, dejaste su tiempo, dejaste eso, pero cuando tú tienes una reunión de trabajo, así venga la visita, tú que dices, qué pena, estoy ocupado. Ahí le estamos fallando. Ahí eso es lo que tenemos que reconocer, que nosotros no somos perfectos. Nosotros estamos más hacia el pecado, más hacia el delito, ¿sí? Más hacia aquello que realmente sabemos que nuestro corazón, ¿qué? Es perfecto. Y esto también lo podemos ver, perdón, es imperfecto, es corruptible, se daña, ¿sí? Y podemos verlo muy en un ejemplo muy importante, ¿sí? Donde habían dos hombres, dos que estaban orando, un religioso, lo que puede ser un fariseo, un saduceo, ¿sí? Y un hombre gentil, un hombre extranjero que no era religioso, pero conocía de las escrituras, conocía de Dios. ¿Y qué dice? Y el hombre religioso oraba diciendo, ay Dios mío, yo sí te ayuno, yo sí guardo la palabra, yo sí doy los diezmos y no soy como este pecador que está acá al lado mío, este gentil que ni siquiera te adora, que ni siquiera cumple tus mandamientos. ¿Qué estaba haciendo él? Orgulloso, estaba mostrando algo que no debía hacer. Esa es actitud que no debemos de tener. ¿Y qué estaba haciendo mientras tanto el otro, aquel que estaba, que era extranjero, que era gentil, pero que reconocía a Dios como su Dios? ¿Qué era lo que él estaba diciendo? Dice que ni siquiera se atrevía a mirar al cielo y que lo único que decía era, Señor, sé propicio a mí. Ser propicio es qué? Ser propicio es como esas ganas, ese deseo de estar con él, ¿sí? Que sea propicio, que sea, que tenga todavía ese deseo de perdonar, que se tenga todavía ese deseo de amar sin importar lo que él ha hecho, ¿sí? Eso es ser propicio, ¿listo? Y pues a eso y dice que se golpeaba el pecho en señal de que sabía que era lo peor, ¿sí? Y eso pues por lo menos se veía mucho en la Iglesia Católica hace mucho tiempo, por lo menos acá en Colombia, en Bogotá, acá
hay una montaña que se le dice Monserrate, ¿sí? Y allá está el santo, hay un Jesús al que le dicen el Jesús caído, y siempre, casi siempre en Semana Santa, cogía y se subían de rodillas y se iban latigando. Ay, porque soy pecador, pero no lo hacían de corazón, ¿sí? Lo decían y posiblemente se latigaban, se lastimaban en ese día, pero al siguiente día realmente estaban siguiendo lo que decía Yeshua o lo que le decían sus deseos. A esa es la actitud que no debemos de tener. Cuando nosotros decimos y hacíamos lo que él estaba diciendo, lo que este gentil está diciendo, Señor, sé propicio de mí, ¿sí? Mientras se golpeaba, mientras que reconocía que soy un pobre pecador. Dios mío, no apartes mi mirada porque sé que soy pecador. No te alejes de mí porque si tú te alejas, pues yo voy a quedar muerto acá, voy a ser como huesos secos. Si tú te alejas de mi vida, no voy a poder hacer lo que tú me estás pidiendo. Si yo cumplo las horas, pues definitivamente no voy a llegar a lo que dice esto, ¿sí? Por eso es que el que dice se golpeaba el pecho y decía, ay, pobre de mí, sé propicio a mí porque soy pecador, perdóname, no te alejes de mí porque sé que te he fallado, porque sé que esto, ¿sí? Pero que estaba diciendo este religioso, eso lo encontramos en Lucas 18:9. ¿Qué hacía este religioso? Estaba diciendo eso, estaba aceptando su bancarrota espiritual, no. Él estaba diciendo y estaba orgulloso porque estaba cumpliendo sus palabras, porque estaba haciendo lo que Dios le pedía. Pero ¿qué dice Yeshua con respecto a eso en el verso 14 de Lucas 18? Os digo que este descendió a su casa que justificado antes que el otro. ¿Cuál fue el que fue justificado? El gentil, el que se golpeó, el que aceptó que no merecía nada, el que aceptó y sabía que era mejor humillarse, que era mejor aceptar que era pecador, que tenía sangre pecadora y que si no hubiera sido por Yeshua, que cogió y le limpió su sangre, que le restauró su vida, realmente no entraría al pacto, no estaría donde está, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos eso, eso no quiere decir que no tengo que hacer obras, eso no quiere decir que no tengo que mostrar evidencia, porque es lo mismo si tú quieres buscar trabajo, pero no tienes evidencia de que tú estudiaste, ¿te van a aceptar en el trabajo? No, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tú llegues al reino de los cielos y tú digas, Dios mío, yo sí te serví, pero ¿dónde está tu evidencia? ¿Tú mostraste ser generoso? ¿Tú mostraste ser perdonador? ¿Tú mostraste ser misericordioso? ¿Tú mostraste todas estas cosas o realmente hiciste lo contrario? Entonces tenemos que tener evidencia que realmente somos discípulos de Yeshua, así como Yeshua mostró evidencia. Él fue humilde, fue misericordioso, perdonador, ¿sí? No juzgó a nadie. Así mismo debemos de ser nosotros. Entonces, no es algo que, ay, no, es que tengo que hacer las obras para ser salvo. No. Si yo hago las obras es porque tengo que tener evidencia de que realmente soy discípulo de Yeshua, pero no porque es que eso me vaya a salvar y eso me vaya a entrar, porque es que nosotros no entramos por la ley que es la Torá, son instrucciones que nos llevan a la meta, son instrucciones que nos llevan ante Yeshua. Pero si nosotros no seguimos esas instrucciones y seguimos nuestra ley, nuestros deseos, nuestras pasiones, ¿a dónde nos van a llevar? ¿Ante Yeshua? No, nos van a llevar al otro lado. ¿Ante quién? Ante Satanás, ¿sí? Por eso es que Primera de Juan, si ustedes leen primera, segunda y tercera de Juan, ustedes van a ver que Juan es muy radical y dice, si tú no eres de Dios, eres del diablo. Si tú no guardas los mandamientos o lo que Dios te está pidiendo, definitivamente eres de qué? Del diablo. Si tú dices amar al Eterno, pues ¿qué tienes?
que guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque son la evidencia de tu amor. Es lo mismo que el esposo cuando trae una flor, cuando trae un regalo, cuando se preocupa de que su mujer esté bien o cuando la mujer se preocupa de que su esposo tenga todo lo que necesita porque tuvo todo el día trabajando, pues tú tienes que tener la casa arreglada, comida, todo lo que él necesita para cuando él llegue. Eso es que por eso es que yo ya le estoy demostrando que tengo amor por él. Pero si no lo hago y doy por tendido y doy por sentado que él sabe que yo lo amo, ¿qué va a pasar? Pero no le muestro hechos, pues va a llegar un momento en que esa persona ya no va a estar allí, de que se va a buscar a otra persona o yo no sé, ¿sí? O posiblemente vamos a durar así, pero no va a ser un matrimonio realmente bueno, ¿sí? Lo mismo que un padre y un hijo. Si no se demuestran amor mutuamente, si el padre no desvive y no cuida a su hijo, y si su hijo no le obedece por amor a ese amor que le está dando, ¿sí? Pues realmente no hay evidencia de que realmente sea un buen hijo, porque cuando decimos que es un hijo malo, cuando no obedece, cuando no respeta a sus padres, cuando hace todo lo contrario, ¿cierto? Ahí es cuando decimos, no, este hijo sí es más malo y con esa mamá tan buena que tiene, ¿cierto? Entonces son cosas que tenemos que ver. El amor se muestra con evidencia, el amor se trabaja, el amor no queda en un solo simple sentimiento, esto lo vimos con las cartas de Pablo, ¿sí? O lo vamos a ver en las cartas de Pablo con los que están, Nasli, que todavía no hemos llegado allí. Pero cuando veamos esto, vamos a entender que realmente si nosotros no llegamos al entendimiento de saber que el amor se trabaja, el amor es evidencia, tengo que mostrar que realmente lo amo, no porque esto, no porque, ay, no, yo lo amo ya y de palabra y eso ya hasta ahí se quedó, no. Tiene que haber evidencia, tiene que haber acciones, ¿sí? Si no hay, pues definitivamente, ¿cómo va a decir que realmente soy el discípulo? Digamos, un carpintero tiene su maestro, pero el discípulo ni siquiera sabe manejar una madera y hacer una simple silla o hacer un simple muñeco o hacer algo en madera, un cuadro sencillo. Si no sabe hacer eso, ¿realmente se puede decir que es carpintero? ¿Realmente se puede decir que es discípulo del carpintero? No, ¿por qué? Porque no hay evidencia, porque no se ven sus actos, no se reflejan. Entonces, más que llevarme a la salvación, es algo que muestra que realmente yo soy discípulo de Dios. Si tú quieres que vean que realmente eres de Cristo, pues ¿qué tienes que hacer? Mostrar los mandamientos, vivificarlos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ahora te vas a enorgullecer, te vas a poner y vas a levantar y a decir es que yo ya hice todo. Yo, mejor dicho, yo ayuno, yo hago así como lo estaba haciendo este publicano. No, ¿qué dice la escritura? Perdón, como lo estaba haciendo el fariseo, el publicano estaba haciendo lo contrario, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo el fariseo? Pues estaba exaltando, estaba diciendo, uy, yo sí hago, estaba diciendo el yo. El yo le digo el yo cuando hablo, cuando hablamos de nosotros, ¿sí? Todo está centrado en mí, yo soy el ejemplo, yo soy el que hago, pero ¿realmente es eso? No, Yeshua es el que pone en nosotros el querer, el hacer como el no hacer, ¿sí? A eso nos lleva. Por eso es que este sermón se ve como es que nosotros, si somos pobres, si aceptamos que no somos nada, si aceptamos que eres como un animalito, si aceptamos que eres como el perro y un pastor, si aceptas que eres un burro porque eres más terco, ¿sí? O a veces somos peores que un burro, ¿sí? O a veces aceptamos que somos un perro que vuelve al vómito, es decir, que aceptamos que a veces volvemos a nuestro pecado, ¿sí? Cuando aceptamos todo esto, cuando aceptamos que ya no hay nada, que no tenemos nada que ofrecerle al Eterno, ni siquiera nuestra obediencia, porque a veces no queremos obedecer los mandamientos, ¿sí? Porque el único que realmente los realizó a cabalidad, ¿quién fue? Yeshua. Nosotros no.
¿sí? Cuando llegamos a ese punto, cuando llegamos al punto de saber que solo con Yeshua es que tenemos todo, pues ahí es cuando sabemos y reconocemos y es cuando estemos con este quebrantamiento espiritual, con esta bancarrota espiritual, ¿sí? Y pues así lo podemos ver. Por eso es que actualmente esta sociedad está deteriorada, esta sociedad cada vez más va hacia lo bajo, hacia dañándose, en vez de resurgir, en vez de prosperar, cuando decimos que ya tenemos mayor inteligencia, mayor conocimiento, pues es lo contrario. No, todo para mí, todo yo, que me den y que me den y que me den. Pero ¿qué pasa con el dar, el dar y el dar? Cuando nosotros estamos llamados a dar más que para recibir, ¿cierto? ¿Y cuánto nos cuesta? Porque es algo que se nos ha enseñado de chiquitos, que tú tienes que recibir, que tú tienes que esto, que el gobierno te tiene que dar, que esto cuando tú también tienes que dar, no solo recibir, sino también dar, no te puedes quedar todo para ti. Por eso es que a veces malinterpretamos la observancia de la ley, malinterpretamos de que, ay, no, es que yo estoy obedeciendo porque le estoy haciendo un favor a Dios. Nosotros no estamos haciendo un favor a Dios, porque es que Él no necesita que nosotros le obedezcamos, Él no necesita incluso que nosotros le alabemos, Él tiene un poconón de ángeles, tiene una sinfónica que incluso suena mejor que las sinfónicas de acá del mundo, y le está cantando a diario a Él, está adorando a diario a Él, entonces Él no necesita eso. Al que le quita o que le pone que le obedezcamos o le desobedezcamos, no le quita ni le pone. Él sigue siendo Dios en todo su esplendor, ¿sí? Pero ¿quiénes son los que sí mejoramos cuando guardamos los mandamientos? Y esto lo vimos en Éxodo, en Levítico, cuando estudiamos todo esto, ¿sí? ¿Qué hace que nosotros estemos? El obedecer, pues es saber que el maestro me está cuidando, saber que Dios me dejó este manual de instrucciones para que yo viva una vida mejor, para que yo viva y no esté enferma cada rato, no esté por allá haciendo cosas o reciba maldiciones o preciso reciba consecuencias que no debo de tener, ¿sí? Por lo menos que dice en cuanto a la ley, no, en cuanto a la sangre. No toques sangres, no bebas sangre. ¿Por qué? Hoy en día, ¿cómo se transmite el SIDA? A través de una jeringa de otra con otra sangre también se puede transmitir el SIDA. Entonces, por eso Dios nos estaba cuidando y nos estaba diciendo, mira, si tú dejas de hacer estas cosas y te cuidas de esto, pues, ¿qué va a pasar? Vas a estar bien, vas a estar mejor, tu vida va a ser próspera, no vas a tener tantas consecuencias. Pero si tú haces lo contrario, si tú te comes el cerdito y preciso en ese cerdito está el bichito que te come el cerebro, pues ¿qué va a terminar contigo? ¿Qué va a pasar? Pues le desobedecí, eso tuvo mi consecuencia y ahí están. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que nos llama Dios, que nos vamos a cuidar, que vamos a estar con Él, ¿sí? Por eso el primer paso y el más importante y el que más Dios habla a lo largo de sus escrituras es que seamos pobres de espíritu, que reconozcas que eres egoísta, que reconozcas que eres orgulloso, que reconozcas que a veces no eres sincero, que a veces no eres realmente lo que dices ser, ¿sí? Y cuando lo confiesas y le dices, Dios mío, es que definitivamente yo soy muy orgulloso, yo soy muy perezoso, yo mantengo así, ayúdame porque tú eres el único que me puedes romper esto, tú eres el único que me puedes dar las fuerzas. Sin ti... No puedo, ¿yo qué hago, Dios mío? Cuando tú recurres a Él, cuando te aferras a Él y dices, tú eres mi salvación, cuando tú aceptas que Él es el único que puede cambiar tu corazón de piedra, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Qué va a pasar en ese momento? Vas a poder entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Se va a cumplir acá, va a decir, ahora sí vas a decir, dichoso
porque estoy aceptando que Él es mi único Salvador, al único al que yo tengo que mirar, al único que yo tengo que decir, y ahí sí vamos a declarar y vamos a decir lo que un pueblo, sí, como los israelitas, al momento de dar las ofrendas, al momento de dar los diezmos, al momento de estar dando todo esto, ellos qué tenían que hacer y qué tenían que declarar. Tenían que declarar lo que dice Deuteronomio 26, 4 al 6, y que declaraban ellos, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios, entonces hablarás y dirás delante del Eterno tu Dios. Un arameo a punto de padecer fue mi padre. ¿Cuál arameo? Abraham, ¿sí? El cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros una servidumbre. ¿Qué están diciendo? Aceptando que no estaban haciendo todo lo correcto que Dios les estaba pidiendo. Y eso que ahí no termina, eso sigue más adelante. Ustedes les invito a que lo lean todo este pedazo de lo que ellos tienen que repetir. Ellos casi tienen que repetir todo lo que les pasó en ese transcurso de que estaban sin la ley del Eterno, sin las instrucciones del Eterno, sin tener a Dios por encima de ellos. Cuando uno reconoce esto, cuando uno entiende que definitivamente por más obras que yo haga, mi corazón sigue siendo perverso. Por más cosas que yo quiera cambiar en mi vida, pero si yo la hago en mis propias fuerzas, pues ¿qué va a pasar? Yo quiero cambiar mi mal genio, lo puedo cambiar uno, dos, 3 días, pero ¿qué va a pasar cuando esta olla de presión se explote? ¿Van a salir bendiciones? ¿Voy a felicitar a todo aquel que me haga daño? Cuando me choquen en el carro, ¿lo voy a bendecir? A eso es a lo que nos dice, ¿sí? Entonces, ¿qué es decir y qué ellos que tenían que decir con esta declaración? Decir, mi padre era extranjero, mi padre no tenía nada del pacto, mi padre no era de Dios y Dios fue el que lo escogió, Dios fue el que lo trajo por gracia, por misericordia. Porque si Dios no hubiera llamado a Abraham, Abraham, ¿dónde se hubiera quedado? Allí en Ur de los Caldeos, pero ¿qué hizo Abraham? Lo obedeció, quiso quedarse, quiso dejar todo por seguir a Dios. Eso es lo mismo que nosotros debemos de hacer. Cuando aceptamos que el único que me puede bendecir, que el único que me puede dar todo a nivel material, físico, espiritual, emocional, pues ¿qué va a pasar? Vamos a entender, y ahí sí, por eso cuando hacemos esta declaración, cuando llegamos al momento de que ellos se jactaban por la elección, cuando ellos pensaban que eran especiales, le decía a Dios, declara esto, que tú vienes de un extranjero que no tenía pacto y que no tenía Dios y que fue Dios el que lo escogió, que fui yo el que te escogió. Si eso lo dice Dios, yo fui el que te escogió, tú no tenías nada, tú no me podías brindar nada para que tú te pusieras enfrente mío y me dijeras, mira, yo te ofrezco todo esto. Sí, como a veces nos tenemos que vender para las empresas o incluso para nuestro matrimonio. Ay, mostrarnos los más bellas, los más juiciosas, las que mejor dicho hacemos de todo, ¿cierto? Tenemos que vendernos, tenemos que mostrar lo mejor de nosotros. Pero ¿qué pasa ante Dios? Él sí ve nuestro corazón, Él ve todas nuestras vidas, Él ve hasta lo más profundo de tu corazón y de tu mente. ¿Y qué está diciendo? Tú no tienes nada que ofrecerme. Sí, tú estás lleno de pecado, tú estás lleno de vanagloria, tú eres orgulloso, ¿sí? Por eso es que te está diciendo, por eso es que está tomando y el tener los mandamientos más que un castigo, más que algo que me lleve a salvación, es que un privilegio, un regalo que Dios está dando porque te está mostrando tu amor, su amor porque te está cuidando, porque te está protegiendo de ciertas cosas que Él ya conoce. ¿Sí? ¿Por qué te dice no guardes rencor en tu corazón? Porque te vas a volver amargado, porque ya nadie va a querer estar contigo, porque va a llegar el punto en que ya, mejor dicho,
ya no aguantas a nadie a tu alrededor, ¿sí? Y eso es algo bueno para ti, no, es algo malo, ¿sí? Cuando te dicen no te acuestes con varios hombres, no vendas tu cuerpo, ¿qué te está diciendo? Mira, cuídate porque puedes tener una enfermedad venérea, cuídate porque te puede dar sida, cuídate porque todo esto te puede transmitir. ¿Qué te está diciendo? Te estoy cuidando. Mira mis leyes, mis principios, mis mandatos, te lo estoy dando para cuidarte, no porque te lo merezcas, no porque sea para salvación, sino es un regalo que Dios nos dio. Eso por eso lo vimos en Éxodo, en Levítico, si no se acuerdan, lo pueden mirar, si no, pues me avisan, yo les mando las grabaciones. Entonces a esto tenemos que estar mirando cuando nosotros dejamos el orgullo a un lado y decimos, Dios mío, sin ti no valgo nada, sin ti soy peor que una basura, sin ti soy peor que un perro, sin ti soy peor que una cucaracha. Pues sé que con él voy a ser victorioso, con él sí voy a ser un vaso de honra, con él sí voy a ser una espada de valor, con él sí voy a ser un micrófono que puede llevar y alzar la voz, las palabras del Eterno a las naciones, pero si no estoy con él, ¿qué pasa? ¿Lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer. Puedo ir y cuántos no predican en el nombre de Dios, pero no tienen a Dios en su corazón, no aceptan que están en bancarrota, prefieren estar en orgullo y así como los de la imagen, que todos le digan, uy, qué bueno eres, uy, que no sé qué, pero no acepta que sin Dios no puede hacer nada, que sin Dios no camina, y así como decía Moisés, él llegó en un momento, tanto era que él aceptaba y reconocía que Dios era el que estaba haciendo todo, que dice, si tú no vas conmigo, yo no ando. Si tú no me guías, si tú no me llevas de la mano, yo no puedo hacer nada, no ando porque sé que me voy a perder, porque sé que me voy a extraviar, porque sé que definitivamente voy a perder mi camino. Por eso este es el paso más difícil para entrar al reino, porque debemos aceptar que no somos nada cuando hoy el mundo nos dice que somos de todo, cuando hoy el mundo nos dice, tú tienes todo, cuando te dicen lo que importa eres tú, lo que importa son tus deseos, lo que importa es que tú estás trabajando y te estás matando, debes de darte un gustico de vez en cuando, ¿sí? Porque es que tú te lo mereces. Todo eso te lo ha vendido el mundo, todo eso te lo ha llenado el mundo, pero cuando reconocemos que eso es gracias al Eterno, que ese viaje que me pude dar, porque Él me dio el trabajo, porque Él me dio la oportunidad de ahorrar, porque Él me ayudó a que esa plata no se desvaneciera en otras cosas, ¿qué pasa? Le puedo dar las gracias a Dios y decirle, tú fuiste el que me diste todo esto. ¿Estás aceptando que es por tu trabajo? No. Estás aceptando que es porque Dios te está dando todo. Estás siendo agradecido con tu vida. Estás sabiendo que Dios es el que da todo y por eso es acá donde nos toca decidir si queremos seguir a las multitudes o queremos ser discípulos del Eterno. Y recordar y saber y reconocer que qué, que tenemos bancarrota espiritual. Cuando reconocemos que no es por tener dinero, cuando reconocemos que yo soy orgullosa, que yo soy terca, que yo soy peor que un burro porque no hago caso, porque a veces no conozco quién es el que me está dando la comida, porque es que a veces olvido que Dios es el que me da todo, cuando se me olvida y cuando ya reconozco que yo no estoy en la mejor clase a pesar de que tenga 1.000 millones en la billetera, pero saber que yo no lo tengo a él, estoy en bancarrota espiritual. Cuando acepta esto, ¿qué pasa? Dios te ve y Dios quiere estar contigo. Pero si tú piensas que por tu dinero, que por la sabiduría, que por las cosas que tienes, que por tu clase social, ¿qué hace Dios? Dios te ve igual que todos. Dios no ve algo diferente en ti. Dios te ve como esa multitud a la cual quiere dejar porque tú estás andando según tus pensamientos, según tus caminos y piensas que con eso lo tienes todo. Por eso es que en el reino de los cielos no te va a preguntar, venga, ¿qué título tienes tú?
¿De qué universidad saliste? ¿Tuviste casa? ¿Tuviste qué cosas? Eso no te va a preguntar. Lo que te va a preguntar es que estuviste desesperadamente en las manos del Eterno. ¿Me buscaste desesperadamente a mí cuando no encontraste solución? ¿Estuviste agradecido cuando yo te di las bendiciones? ¿Me mirabas solo a mí o estabas mirando a aquel que te estaba proveyendo en la casa? Por lo menos para nosotros, nuestros padres o nuestro esposo, ¿sí? O nuestro trabajo. Entonces le estamos rindiendo y decimos, no, ay, es que yo como tengo este trabajito acá, tengo todo. Pero realmente estamos mirando a aquel que te dio el trabajo, a aquel que le está dando el trabajo a tu esposo, a aquel que le está dando el trabajo a tus padres para que te ayude, para que te esto. Si no lo estamos haciendo definitivamente, pues ¿qué? Estamos perdidos. No somos y no estamos enriquecidos. Por eso nos dice, dichosos, dichosos, felices, aquellos que realmente que reconocen su bancarrota espiritual. Y hay de aquellos que dicen, ah, pero es que no es para tanto. Eso no hay que ser tan exagerados, como así que convertirme como un gusanito. No, yo no soy como una cucaracha. No, eso no. Yo no tengo que ser tan exagerado en eso, ¿sí? O decir, no, con un día en la semana que yo estudie de Dios, con eso ya tengo. Ay, no, pues ¿qué piensas? ¿Qué pasa? No eres digno del rey si piensas esto, porque pues sin Dios definitivamente no podemos hacer. Una vez que reconocemos, una vez que sabemos que no hay virtud, que nuestras obras no son nada, que son como lo dices tú, María Elizabeth, como lo dicen las escrituras, son como trapos sucios, son como trapos de inmundicia, cuando sabemos que no es por nuestros derechos, cuando ya no peleas, cuando sabes que alguien te quitó algo, pero le dices, bueno, Dios mío, te lo dejo en tus manos, tú eres el que vas a pelear por mí. ¿Sí? Cuando ya no andas malhumorado, cuando ya no estás triste porque se te perdió la plata, cuando ya sabes que tu mirada no está en la riqueza de este mundo, ¿qué va a pasar? Cuando ya dices, no, no necesito y ni siquiera merezco vivir, porque no soy digno, ¿sí? Es cuando nosotros realmente tenemos misericordia, cuando nosotros realmente vamos a ver que aquel que nos ama, que aquel que nos creó, estamos con Él, ¿sí? Cuando llegamos a ese entendimiento, cuando sabemos que todo esto es un regalo, ya ahora sí vamos a ver que es absurdo que nosotros estemos amargados, que nosotros estemos tristes, que nosotros estemos quejándonos por lo que tenemos. ¿Sí? Porque cuando tú entiendes que todo lo que tienes, que todo lo que has tenido a lo largo de tu vida fue un regalo que Dios te dio, más no que lo merecías, realmente puedes decir, Dios mío, gracias porque tú eres el que me has dado todo y cambias ese sentido de que tú lo mereces todo, esa antítesis de realmente del primer paso de lo que realmente quieres ser y pasas a tener otra cosa, una actitud de agradecimiento, una actitud que realmente Dios quiere de nosotros. Y si nosotros no somos agradecidos y de por sí, si nosotros empezamos a no ser agradecidos, a ser desagradecidos con todo lo que tenemos, va a llegar un momento en que ya estamos realejados de Dios, porque el primer paso para alejarnos de Dios es ser desagradecidos, el no agradecerle a Dios, el no darle gracias a Dios por todo lo que nos has dado y que Él, pues de por sí nos ha dado todo. ¿Sí? No hay nada que Él no nos lo haya dado. ¿O qué hay que realmente tú lo hayas ganado con tu trabajo? ¿Qué hay realmente que tú hayas ganado algo que le puedes dar tú a Dios que Él no te haya dado? ¿Sí? No sé si ahora sí te quedó un poquito más claro, María Elizabeth, esta parte de,
de la bancarrota espiritual.